Hola, me da gusto nuevamente estar con ustedes. Les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poderles traer estos estudios que semana con semana subo para su crecimiento espiritual y para aquellos que no conocen a Jesucristo de manera personal, invitándole a su corazón para que a través de lo que ustedes escuchen tomen una determinación de poder seguir a Jesús. A Jesús le podemos decir que entre a nuestro corazón, que viva en nuestro corazón y que el día en que tengamos que partir de esta tierra y llegar a su presencia, Él nos pueda tomar en sus brazos y nos lleve delante de su presencia para estar por toda la eternidad. Bien, por otro lado quiero hacerle la invitación, si usted no se ha suscrito al canal, aquí en la parte de abajo hay una palabra que dice suscribirse y una campanita. Apriete suscribirse y la campanita. Si aprieta estas dos cosas, de esta manera usted estará recibiendo los estudios que yo semana con semana estoy subiendo. La campanita le servirá para que le notifique su receptor de que ha llegado un estudio nuevo. Si le han gustado los videos, también aquí a un lado abajo hay un pulgar con el dedo hacia arriba. Cuando usted apriete el botón de la manita hacia arriba, eso quiere decir un like o que le ha gustado el video. Con esto usted obviamente está mostrando que quiere involucrarse a compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente que está necesitada, que está ansiosa de escuchar una palabra que pueda abrirle paso en un mundo difícil. Si usted hace apretar el botón de suscribirse y darle like, usted fomentará la palabra de Dios porque se reproducirá con muchas más veces los videos por parte del canal de YouTube. Y de esta manera usted se involucra a poder fomentar lo que Dios quiere decirle al hombre que se encuentra muchas veces sin una esperanza de vida, sin una forma de encontrar sosiego en su interior, sin encontrar armonía interna y externa. Yo le invito para que usted se suscriba y para que usted pueda acompañarnos llevando el Evangelio adelante. Si usted también quiere apoyarnos con alguna ofrenda o algún donativo, lo puede hacer de la siguiente manera. Usted puede hacer un depósito a Citi Banamex y a través de lo largo del video, en esta parte de aquí, usted verá una cintilla con una numeración. Esa es la clave interbancaria con la cual usted puede hacer una transferencia electrónica. La puede hacer con su teléfono o la puede hacer a través de su computadora. A nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. Repito, para poder hacer una transferencia interbancaria porque quiera apoyarnos económicamente, tome la cintilla con la clave interbancaria que aparece aquí a lo largo del video. Citi Banamex, clave interbancaria, y pone el número de cuenta y lo pone a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. De esta manera, si usted quiere hacerlo personalmente, puede ir a Ventanilla y hacer el depósito de manera directa. Con la misma clave interbancaria, llegando a Ventanilla, se la proporciona al que está en la ventanilla a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores, Citi Banamex. Le agradezco que usted haga esto, pero sobre todo Dios le agradecerá mucho más el que usted haga posible la obra de Dios. Y con lo que usted nos aporta es como podemos seguir adelante llevando a cabo la palabra de Dios. Bien, dicho todo esto, vamos a iniciar con el estudio que nos toca en este día. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Les agradezco que semana con semana estén viendo los nuevos videos que estoy subiendo de estudios bíblicos. Recuerde que lo que estamos haciendo es tratar de llevar a cabo el trabajo número 1 que Cristo mandó, que podamos predicar, esparcir su palabra,
que podamos llevar hasta donde sea posible humanamente el mensaje de el Salvador Jesucristo. Le agradezco el que usted pueda seguirnos y que pueda estar tomando nota de cada uno de los estudios que estoy subiendo. Bien, si no tiene inconveniente, yo le invito para que continuemos con el presente estudio. Estamos viendo la armadura de Dios o la armadura del cristiano y estamos en la parte de lo que se refiere a la justicia. Si es así, empecemos. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 13 y 14, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia. Oremos para iniciar el presente estudio. Padre, te agradecemos el que tú nos permitas estar escuchando tu palabra y poder tener un crecimiento en nuestra vida, tanto espiritual como en nuestra vida física. Te pedimos que lo que estemos desarrollando seas tú en mi vida y que yo pueda hablar la palabra que tú quieres que yo hable, y que aquellos que están viendo y escuchando este estudio bíblico puedan también tener el crecimiento que tú quieres para ellos, tanto en su vida física como en su vida espiritual. Que ellos puedan tener la bendición y un crecimiento de manera integral en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, la parte de estudio en esta ocasión será la última línea del versículo 14. Y lo repetiré para que quedemos bien ubicados. Vestidos con la coraza de justicia. Ese es el punto central de nuestro tema el día de hoy. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza era una pieza antigua que ocupaban los soldados en el tiempo antiguo y que protegía desde el cuello hasta la cintura. En la batalla se dice que Dios mismo utilizó en sentido figurado una coraza. Tenemos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 17, en el primer párrafo, pues de justicia se vistió como de una coraza. Por tanto, ya ubicamos dos palabras para la argumentación de la exposición que estoy desarrollando. Independientemente de otras palabras que podamos o que pueda añadir, puedo mencionar: uno, la coraza, y dos, la justicia. Ahora bien, ya me di a entender lo que es y para qué sirve la coraza, pero ¿qué es y para qué sirve la coraza de justicia? La justicia es una palabra que se relaciona con las cuestiones legales, con el derecho, con la legalidad. En otras palabras, están dentro de mi terreno de conocimiento como abogado. Tómelo en cuenta porque es de vital y central importancia. Si comprendemos el concepto justicia llevado dentro del contexto jurídico espiritual, podremos entonces redondear y entender con exactitud lo que Dios nos quiso decir por boca del apóstol Pablo en el tema de la armadura de Dios o armadura del cristiano y referente a la justicia. La justicia como concepto abstracto se refiere a lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto, etc. Pero justicia en términos aplicados a la dinámica humana toma el sentido no de lo que es solamente, sino de cómo se aplica en la vida diaria. Esto es, no solo lo que es, sino lo que hace la justicia. Por tanto, podemos decir que la justicia aplicada dentro de la dinámica humana es la rectitud de las voluntades que se ajustan a las condiciones de una relación determinada, por lo que, aplicada a los conceptos de justicia ahora espiritual, diremos que la justicia de Dios es la conducta
llevada a cabo con rectitud absoluta. Por lo tanto, si esta rectitud absoluta no se diera, no podría ser aplicada ni representada por Dios. La justicia de Dios manifiesta su fidelidad consecuente consigo mismo y con los pactos que Él ha hecho. Cuando hablamos de fidelidad aplicada en justicia de Dios, estoy queriendo decir que esta se desarrolla fielmente o permanentemente o continuamente o constantemente. En otras palabras, que no varía, siempre es la misma, no cambia. La fidelidad en cuanto a la justicia en y de Dios siempre es la misma. Entonces, sumemos las palabras que vamos incluyendo en la explicación que desarrolló. Primero, la coraza. Segundo, la justicia. Tercero, la fidelidad. Ahora, Dios llevó la justicia a un nivel mayor. Esto es, a un pacto. Estará de acuerdo que la sola expresión de la fidelidad de Dios aplicada a la justicia debería ser una garantía para nosotros, todos los seres humanos. Pero Dios, queriéndonos demostrar que lo dicho por Él no varía, no cambia, lo eleva a un pacto juramentado con el ser humano. Así vemos el ejemplo de cómo la promesa hecha por Dios a Abraham en el Antiguo Testamento la elevó a una cuestión juramentada para demostrar su fidelidad para que viera lo que él dijo. En Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En otras palabras, Dios pensó seguramente, ¿cómo le puedo demostrar a Abraham que lo que le prometí lo cumpliré a cabalidad? Y volteando en sentido figurado su rostro para todos lados, no pudo encontrar nada mayormente para demostrar que cumpliría el pacto, por lo que determina proponerse como garantía de cumplimiento él mismo. ¿Qué es un pacto espiritual? Es un convenio que expresa la relación que se da especial entre Dios y su pueblo y resume la forma y estructura de su aplicación bíblica en los testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por tanto, las palabras que he utilizado hasta aquí ya son: primero, la coraza; segundo, la justicia; tercero, la fidelidad; cuarto, la promesa; quinto, el pacto. Recuerde que estamos construyendo con conceptos lo que implica la justicia de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vemos cómo Dios se manejó con promesas, pactos y juramentos justos o que demostraran la justicia de Dios. Vayamos por un momento al evento de la caída de Adán y Eva en cuanto a que desobedecieron a Dios, que no podían comer ni siquiera tocar el árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Pero ellos hicieron caso a Satanás, representada a través de una serpiente, la cual utilizó Satanás para poder transmitir sus mentiras. La ocupó para hacer caer de la gracia a la pareja. De esta forma, Eva comió y le dio a probar a Adán, cayendo en desobediencia a lo dicho por Dios. Es aquí cuando se abre un abismo en la relación y crea un abismo entre Dios y el hombre como resultado de la desobediencia. Su relación antes era perfecta. El pecado podemos entender que es caminar en sentido contrario a las ordenanzas que Dios establece. Cuando Adán y Eva cometen la falta, se da una consecuencia. Primero, podemos decir que se crea un sentido.
de vergüenza y de culpabilidad. Note que Dios no los culpó por haber desobedecido. De ellos mismos salió expresar esa culpabilidad. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que la pareja actúa con culpabilidad y con vergüenza. Veamos lo que dice el versículo 8. Oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios habló al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Quiero hacer notar que cuando Dios les pregunta, cuando llegó al huerto del Edén y le preguntó a Adán que dónde estaba, y él respondió que oyó su voz y tuvo miedo porque estaba desnudo, y fue la razón por la que se escondió. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pareciera que le está preguntando para que le explique, pero recuerde que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él es el principio y es el fin, es el alfa y es el omega. Él no estaba preguntando por desconocer por qué motivo Adán se estaba escondiendo. Él ya lo sabía. Por lo tanto, la pregunta que le hace es una pregunta meramente retórica, nada más para que Adán pudiera expresar el motivo por el que se escondía, no para que Dios le señalara el motivo que él, ya sabiéndolo, le dijera por qué se escondía. Entonces deja aquí la posibilidad de que el hombre pueda desplayarse, y esto es una regla de Dios. Dios no condena a nadie, Dios no juzga a nadie. El hombre, cuando ofende a Dios, en su corazón siente una culpabilidad, tanto para con Dios como para consigo mismo, y muchas de las ocasiones también siente vergüenza por lo que hace, sabiendo que es una actitud incorrecta que no agrada a Dios. Por lo tanto, el hombre, cuando ofende a Dios y comete pecado, es una de las conductas que desarrolla. Note las nuevas palabras que estamos incluyendo, o que Adán y Eva incluyeron en su lenguaje: conducta y justificación delante de Dios, palabras que anteriormente, antes de haber comido del fruto, no tenían ellos en su lenguaje. Y estas son: 1. Fueron abiertos sus ojos. 2. Descubrieron su desnudez. 3. Hubo vergüenza. 4. Hubo culpabilidad. 5. Se esconden al oír a Dios. 6. Tuvieron miedo. 7. Empezaron a justificar repartiendo culpas. Y por último, número 8, entró la muerte eterna en el ser humano al haber desobedecido a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 16.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estoy mencionando esto, aunque ya lo expuse en las nuevas palabras del lenguaje que están incluyendo Adán y Eva en su vida diaria, ahora que ofendieron a Dios. Pero lo estoy haciendo para ser más específico de cómo es que Dios les había dicho de qué árbol no podían comer. De lo dicho, solo comentaré que fueron abiertos sus ojos. La pregunta es, ¿acaso estaban cerrados sus ojos? La respuesta es, claro que no. Claro, recuerde que Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza, por lo que quiere decir que la santidad humana era la misma de la santidad de Dios, a la par. En Génesis capítulo 1, versículo 26, en el primer párrafo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Igual, pareja. El apóstol Pablo en Efesios dice lo siguiente, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios es un Dios sin mancha. Dios es un Dios que no tiene pecado. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto, había igualdad de santidad en Dios que en Adán y Eva. Era la misma santidad. Al desobedecer a Adán y Eva, pierden esa santidad que había sido puesto en ellos y entra la desobediencia, lo que es igual al concepto de lo que hoy conocemos como pecado. A eso se refiere cuando dice que sus ojos fueron abiertos, al pecado, a la maldad, a la desobediencia, a la rebelión, a la autojustificación, a la vanidad humana, a la pretensión, a la mentira, en fin, podríamos seguir, a todo aquello que desarmoniza con la santidad de Dios. Ahora, esa conducta de desobediencia y pecado cometida por Adán y Eva fue transmitida a toda la humanidad, no tan solamente por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, sino que también toda la humanidad, ya que como ellos, Adán y Eva, la humanidad también desobedece y desobedeció y desobedece y seguirá desobedeciendo a Dios a lo largo de su vida, entre tanto no lo reconozca. En el libro de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no queriendo Dios que el ser humano viviera en una condición de pecado y de condenación eterna, por amor de nosotros, que somos su obra más valiosa de todo lo creado por él, entonces ideó un plan de rescate para la humanidad, rescatarlo del pecado, haciendo un nuevo pacto para rescatar al ser humano de su condición de pecado. Por eso el apóstol Pablo hace referencia a Jesucristo, el cual, en rescate por nosotros y enviado por Dios, nos manda a su Hijo Jesús aquí a la tierra, el cual vino para perdonar todo pecado y librarnos de la muerte eterna. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, 47 y 49, asimismo es escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 49, y así como hemos traído la imagen terrenal,
traeremos también la imagen celestial. Aquí está haciendo un comparativo entre Adán en una conducta perfecta que tenía, pero al haber desobedecido cayó en imperfección. Ese fue el primer Adán. Pero viene un segundo Adán. Este es Jesucristo mismo. Con la misma característica del primer Adán. Santidad, perfección y porque todavía no desobedecía. Cuando Adán y Eva pecan, entonces se pierde esa santidad. Pero Jesús, estando aquí en la tierra y por no haber nunca pecado, ni aún cuando encarnó para venir aquí a la tierra y darnos salvación, tampoco peca. Permanece su justicia. Al ser Jesús el segundo Adán y morir por nosotros, nos reivindica. Estará de acuerdo conmigo que el pecado no puede justificar el pecado. Sabiendo esto, Dios tenía que salvar a la humanidad mediante acciones reales de alguien que no hubiera jamás pecado. Y el único que cubría el perfil de justicia era Jesucristo. Por lo que al venir Jesucristo, que no tenía pecado, y encarnarse en la vida humana, aquí en la tierra, toma el papel del Salvador del mundo, representaba la justicia de Dios, el intercesor perfecto para justificarnos delante del Padre Celestial, por lo que prácticamente nos compró con su sangre para pagar el precio de la salvación y tener acceso toda la humanidad a la vida eterna, perdida originalmente por Adán y por Eva. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con todos estos elementos expuestos, regresemos ahora a entender que dentro de la armadura de Dios existe el yelmo de la justicia. Somos la justicia de Dios. Si bien hemos vivido ofendiendo a Dios, al tener un encuentro con Jesús y reconocer que Él vino a dar su vida por nosotros, los cuales, no teniendo esperanza de salvación, mediante la confesión y reconocimiento de que lo hemos ofendido, pero que al confesar nuestro pecado delante de Él, ahora somos justos y justificados por alguien que nos mostró toda su justicia. Cumplió su pacto de ofrecernos salvación por medio de Jesucristo y nos compró por un precio de sangre al ofrecer su vida en la cruz por nosotros. No tuvimos que hacer ningún sacrificio, no tuvimos que autosalvarnos, no teníamos la capacidad humana ni espiritual. Él gratuitamente nos ofreció darnos la salvación. No tuvimos que pagar absolutamente nada. No tuvimos que sobornar a nadie. No tuvimos que pagar indulgencia alguna para tener la vida eterna. Dios nos la regala por medio de su Hijo Jesucristo, y si ahora, viviendo y disfrutando la salvación eterna que nos es regalada, obviamente Satanás, quien es el enemigo de Dios y por consiguiente también de nosotros, viniese en guerra espiritual para querer desvirtuar que no somos salvos, que es mentira que Dios nos cambió interiormente, que fingimos andar en una nueva novedad de vida, que nos lavaron la cabeza con tonterías, con una supuesta salvación, que Él conoce cómo vivíamos anteriormente antes de aceptar a Jesús, y que somos unos hipócritas al vivir fingidamente, y que no es cierto que nos dio un corazón nuevo, lleno de amor, de santidad, de perdón, de misericordia, de autoaceptación, etc. Los que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones reconocemos
que nuestros méritos no fueron suficientes ni valía nada para autosalvarnos. El regalo de Dios nos dio acceso no a una vida religiosa, ni tampoco a una nueva religión, sino a una relación personal con Dios, como en el principio la tenía Adán y Eva. No una religión, una relación. Por tanto, el yelmo de la justicia se hace patente en nosotros por la justicia de Dios. Pero ¿qué esperamos del enemigo de Dios y de toda su hueste espiritual, los gobernadores de los aires y aún de personas que, queriendo hablar religiosamente, quieren desmentir la obra perfecta de Dios en nosotros? Por eso Jesús tenía un pleito casado con los religiosos de su tiempo, y en especial con los escribas, fariseos y saduceos. En el libro de Juan, capítulo 8, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Eso es lo que dijo Jesús frente a los líderes religiosos cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque lo querían desvirtuar. Antes de terminar el presente estudio, quiero dirigirme a todos aquellos que han sido engañados por Satanás, aquellos que, habiendo conocido a Dios y creyeron sus mentiras, por lo cual pudiesen estar viviendo alejados de aquel que les ama, les amó y les amará, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, Él es el Dios de segundas oportunidades y quiere recibirle nuevamente en su cobertura, en sus brazos, en la familia de Dios. Habrá una esperanza de perdón para el que quiera volver a retomar su vida espiritual. Sea valiente, tome una decisión valiente, no acepte las mentiras del engañador. Vístase de la coraza justicia, deje de llorar su pena y deje de decir que usted ya no puede volver al camino de Dios porque ha pecado y ya no tiene perdón y que su vida es un miserable. Siga llorando su autocompasión o tome una decisión como hombre o mujer valiente y vuélvase a Él y no me diga que no puede, que ya Dios no le merece, que fueron enseñados en la verdad de Dios, pero que después de que se alejaron de una vida espiritual en el Padre Eterno, le impide a volver a Él y bla 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 bla. Deje eso. Recuerde que si es por sus méritos, entonces no podrá. Pero por el regalo de Dios, Él está esperando con los brazos abiertos, como el hijo pródigo. Y si usted, ahora que nunca ha tenido una experiencia personal con Dios, quiere recibir el regalo de la salvación, también para usted hay una nueva expectativa de vida en Dios. Hoy quiere Dios perdonar toda ofensa, no importa cuán grande sea el costal de pecados que esté cargando en su vida. Si usted quiere, usted puede recibir la justicia de Dios en su vida y en su corazón. Solo necesita reconocer que Jesús murió por usted. Él pagó el precio para perdonarlo y ahora solo necesita aceptar el regalo de Dios a través de Jesús su Hijo. Recuerde, no le estoy ofreciendo una religión, no le estoy presentando más que una oportunidad de una relación personal con Dios. Confiese que Jesús es el Señor, acepte su perdón y déjelo vivir en su corazón. Si es así, lo dirigiré en una oración para que acepte a Jesús en su corazón. Y ustedes que se han apartado, hoy es el tiempo de volver. Repitan: Padre, me han hablado que tu justicia, que tu perdón, que tu misericordia, que tu amor son para mí.
que yo no me puedo salvar por mí mismo, que no puedo pagar por mi salvación. Reconozco que te he ofendido, reconozco que he pecado, pero ahora que me ofrecen un camino nuevo de salvación y de perdón de pecados, por medio de Jesús, tu Hijo, yo quiero recibir ese perdón. Por lo tanto, límpiame de todo pecado, que tu sangre limpie y borre todo pecado que haya cometido en contra de ti. Yo reconozco y acepto que Jesús es mi Salvador. Lo acepto en mi vida y en mi corazón. Le invito a que viva conmigo como el Hijo de Dios. Gracias por el perdón. Yo lo creo y lo acepto como mi Salvador. Y vuelvo a retomar mi vida por haber dejado a Dios en el camino. Amén. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida eterna. Por lo tanto, yo le invito a que también se ponga la armadura de Dios, vestidos con la coraza de justicia. Nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.